¿Sabías que la peste negra estuvo a punto de borrar Londres del mapa? No estamos hablando del 30 o 40% de su población, sino del 70%. ¿Te imaginas las calles vacías, casas abandonadas, un silencio sepulcral donde antes había vida? Hoy vamos a explorar qué hubiera pasado si este escenario de pesadilla se hubiera hecho realidad. Y te advierto, las consecuencias te van a sorprender más de lo que imaginas. Antes de sumergirnos en este oscuro escenario alternativo, necesitas entender qué pasó realmente, porque la verdad histórica ya fue suficientemente aterradora. La peste negra llegó a Londres en 1348 y durante los siguientes 2 años devastó la ciudad. Los historiadores estiman que entre el 30% y el 50% de la población murió. Sí, escuchaste bien, casi la mitad de Londres desapareció. Las calles se llenaron de cadáveres, las familias quedaron destrozadas y la economía colapsó. Pero, ¿y si hubiera sido peor? Hoy vamos a explorar una pregunta que los historiadores rara vez se atreven a imaginar. ¿Qué hubiera pasado si la mortalidad hubiera alcanzado el 70%? No solo a nivel demográfico, sino en términos políticos, económicos, culturales, incluso en cómo sería el mundo hoy. Y al final del video te voy a revelar la consecuencia más impactante de todas. Una que probablemente cambiaría completamente tu percepción sobre el mundo moderno. Pero primero, necesito que entiendas el efecto dominó que esto habría causado. Imagina despertar una mañana en Londres, año 1350. Caminas por calles que conocías llenas de vida, pero ahora están vacías. No el 30% vacías, no el 50% vacías, el 70% vacías. De cada 10 personas que conocías, solo 3 siguen vivas. Tu panadero favorito ya no está. Tus vecinos tampoco. El herrero, el comerciante, el sacerdote se han ido. Déjame pintarte la escena con más detalle, porque necesitas sentir la magnitud de esto. Londres en 1348 tenía aproximadamente 70.000 habitantes. Era bulliciosa, caótica, llena de vida. Los mercados estaban abarrotados, las tabernas resonaban con risas, los niños corrían por las calles empedradas. Ahora imagina que de esos 70.000 solo sobreviven 21.000, casi 50.000 personas desaparecidas. Para que te hagas una idea, es como si hoy toda una ciudad del tamaño de Salamanca simplemente dejara de existir en 2 años. Las casas están abandonadas, con las puertas abiertas, meciendo con el viento. Dentro, a veces encuentras cuerpos que nadie tuvo tiempo o fuerza para enterrar. Las ratas que llevaron la enfermedad ahora reinan sin oposición en una ciudad que fue construida para decenas de miles, pero ahora alberga solo a unos pocos miles de almas traumatizadas. Esto no es solo una tragedia humana, es el colapso total de un sistema. Porque una ciudad no es solo gente, es un organismo complejo que necesita cierto número de personas para funcionar. Es una red de interdependencias tan frágil que cuando pierdes el 70% de los nodos, toda la red se desintegra. Aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente interesantes y también aterradoras. Con el 70% de la población que ya no está, ¿quién hornea el pan? ¿Quién cultiva el trigo? ¿Quién transporta mercancías? En la historia real, con solo el 40% de fallecidos, ya vimos colapsos económicos masivos, pero con el 70%, Londres habría dejado de funcionar completamente. Piensa en la economía medieval como una máquina increíblemente complicada, donde cada engranaje depende de los demás. El panadero necesita harina del molinero. El molinero necesita trigo del campesino. El campesino necesita herramientas del herrero. El herrero necesita carbón del carbonero.
y todos necesitan que alguien transporte las cosas de un lado a otro. Ahora quita el 70% de esos engranajes. La máquina no solo se ralentiza, se detiene por completo. Los comerciantes que sobrevivieron no tenían a quién venderles. Los artesanos no tenían clientes. Los terratenientes no tenían trabajadores. Pero es peor que eso. Los que tenían oro no podían comprar comida porque simplemente no había suficiente gente para producirla. Aquí está lo verdaderamente irónico. En una economía colapsada de esta magnitud, los ricos se vuelven pobres de la noche a la mañana, no porque pierdan su dinero, sino porque el dinero pierde su valor. ¿De qué sirve un cofre lleno de monedas de oro cuando no hay nadie que cultive tu comida o cosa tu ropa? Es un círculo vicioso donde la muerte genera más muerte, pero esta vez por hambre y colapso social. Estimaciones sugieren que después de la plaga inicial podría haber habido otro 10-20% de eliminados adicionales solo por hambrunas y enfermedades secundarias causadas por el colapso de la infraestructura. Y esto es solo el principio, porque cuando una economía colapsa de esta manera, algo muy extraño empieza a pasar con el poder. Pero llegaremos a eso en un momento. Ahora, amplía el zoom. Porque Londres no era solo otra ciudad, era el corazón político, económico y cultural de Inglaterra. El rey Eduardo III gobernaba desde Londres. El comercio internacional pasaba por Londres. Las decisiones que afectaban a todo el reino se tomaban en Londres. ¿Y ahora? Ahora ese corazón apenas late. Con el 70% de su población clave muerta, incluyendo nobles, administradores, comerciantes y funcionarios, la capacidad del rey para gobernar se habría evaporado. Los mensajes reales no llegaban porque no había mensajeros. Los impuestos no se recaudaban porque no había recaudadores. Las leyes no se aplicaban porque no había suficientes alguaciles. ¿Sabes lo que pasa cuando un gobierno central colapsa? Exacto, el caos. Aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante, porque en medio de todo ese horror, algo inesperado comenzaría a suceder, algo que cambiaría fundamentalmente las estructuras de poder que habían existido durante 1000 años. Los que sobrevivieron de repente se volvieron valiosos, increíblemente valiosos. Piénsalo. Si el 70% de los trabajadores han fallecido, el 30% restante puede pedir lo que quiera, y eso es exactamente lo que habrían hecho. En la historia real, con el 40% de fallecidos, ya vimos aumentos salariales del 50 al 100%. Los campesinos empezaron a negociar, a exigir mejores condiciones, a abandonar tierras si no les pagaban lo suficiente. Los nobles estaban horrorizados. ¿Los siervos negociando? ¡Qué atrevimiento! De hecho, el rey Eduardo III estaba tan alarmado que en 1351 promulgó el Statute of Labourers, una ley que intentaba congelar los salarios en niveles pre-plaga. ¿Y sabes qué pasó? Fracasó miserablemente. No puedes legislar contra la oferta y la demanda. Los trabajadores simplemente ignoraron la ley y los empleadores, desesperados por mano de obra, conspiraron con ellos para violarla. Pero con el 70% de mortalidad, estamos hablando de un cambio sísmico que haría que el Statute of Labourers pareciera una broma. Los siervos habrían dejado de ser siervos casi de la noche a la mañana, no porque alguien les otorgara libertad, sino porque los nobles literalmente no podían darse el lujo de perderlos. Imagina un mundo donde un campesino puede ir donde el noble más rico y decir, «Págame el triple o me voy a la finca de al lado», y el noble no tiene más opción que aceptar. ¿Por qué? Porque si ese campesino se va, la tierra del noble permanece sin cultivar, y tierra sin cultivar significa cero ingresos, cero poder, cero todo. El poder de negociación se habría invertido completamente. Durante siglos, los nobles habían controlado a los campesinos porque había más campesinos que tierras, pero ahora hay más tierras que campesinos. Es un mundo al revés. Esto es lo que me vuela la mente. El feudalismo en Inglaterra no realmente terminó hasta los siglos XV y XVI. Pero con este escenario, el feudalismo habría colapsado en la década de 1350, 2 siglos antes. Y cuando Inglaterra cambia tan radicalmente, el resto de Europa no puede ignorarlo.
Los comerciantes de Francia, Alemania e Italia, todos habrían visto lo que estaba pasando en Inglaterra. Habrían visto a trabajadores comunes ganando salarios que antes eran impensables. Habrían visto el poder cambiando de manos. Las ideas son contagiosas, especialmente las ideas de libertad y mejor paga. Los trabajadores en el continente habrían empezado a hacer preguntas incómodas. Si los ingleses pueden negociar sus salarios, ¿por qué nosotros no? Las revueltas campesinas que históricamente ocurrieron gradualmente durante siglos podrían haber explotado simultáneamente. Y esto nos lleva a la consecuencia más grande de todas, la que te prometí al inicio. Pero antes necesito contarte sobre algo que casi nadie considera: el vacío cultural. Aquí es donde las cosas se ponen personales, porque no estamos solo hablando de economía o política, estamos hablando de arte, literatura, conocimiento, de las cosas que hacen que la vida valga la pena. Londres del siglo XIV era un centro cultural en crecimiento. Geoffrey Chaucer, el padre de la literatura inglesa, vivió durante este periodo. Innumerables artistas, escribas, arquitectos. Con el 70% de mortalidad, la mayoría de ellos habrían muerto, y con ellos obras que nunca se escribieron, edificios que nunca se construyeron, ideas que nunca se compartieron. Pero hay algo aún más oscuro. Los que sobrevivieron habrían estado tan ocupados tratando de sobrevivir físicamente que la cultura se habría convertido en un lujo imposible. ¿Quién escribe poesía cuando no hay suficiente gente para cosechar el trigo? ¿Quién pinta cuando las paredes de las iglesias están cayendo y no hay albañiles para repararlas? En nuestra línea temporal, Inglaterra experimentó un florecimiento cultural que eventualmente llevó al Renacimiento inglés, Shakespeare, Marlowe, la Edad Oro del teatro. Pero ese florecimiento cultural dependió de cierta estabilidad y prosperidad, dependió de patronos ricos que pudieran financiar el arte, dependió de una clase media educada que pudiera consumirlo. Con un colapso del 70%, ese árbol cultural se habría marchitado antes de poder florecer. Inglaterra podría haber quedado culturalmente estancada durante generaciones, tal vez siglos. Y aquí viene algo que realmente me quita el sueño. ¿Cuántos genios murieron en la peste negra real? ¿Cuántos Shakespeares, Newtons o Darwins potenciales nunca llegaron a crecer, nunca compartieron sus ideas con el mundo? Ahora multiplica eso. En lugar de perder el 40%, perdimos el 70%, casi el doble de genios potenciales borrados antes de poder contribuir. Es un tipo de pérdida que no podemos medir, pero que habría cambiado absolutamente todo. Aquí está la consecuencia más grande, la que te prometí al principio. Si el 70% de Londres hubiera muerto en la peste negra, probablemente no estarías viendo este video ahora mismo. No me refiero a que YouTube no existiría, aunque eso también podría ser cierto. Me refiero a algo mucho más fundamental. El colapso de Londres habría retrasado la revolución industrial. Piénsalo, la revolución industrial británica dependió de siglos de acumulación de capital, conocimiento, instituciones estables y una clase comerciante próspera. Si Inglaterra se hubiera quedado estancada en un colapso del siglo XIV durante generaciones, otra nación habría tomado el liderazgo, quizás Francia, quizás las ciudades-estado italianas, tal vez incluso China. Y cuando cambia quien lidera la revolución tecnológica, cambia todo. El idioma que hablas, las instituciones políticas, las fronteras de los países, las ideas dominantes. El Imperio Británico probablemente nunca habría existido. Estados Unidos sería completamente diferente, si es que existiera. Las dos guerras mundiales habrían tenido actores diferentes o quizás nunca habrían ocurrido de la misma manera. Es el efecto mariposa llevado al extremo. Una plaga más mortífera en 1348 cambia absolutamente todo sobre el año 2026. La peste negra fue una de las mayores tragedias de la historia humana, pero en cierto sentido retorcido, el hecho de que solo eliminara al 40% en lugar del 70% puede haber salvado el curso de la civilización occidental tal como la conocemos. Cada persona que sobrevivió esa plaga contribuyó, directa o indirectamente, al mundo que heredamos. Cada decisión que tomaron, cada hijo que tuvieron, cada idea que compartieron, todo formó parte de la cadena que llega hasta nosotros. Es un recordatorio de lo frágil que es la historia, de cómo un pequeño cambio en el pasado puede crear ondas masivas en el futuro.
Si este viaje a través de la historia alternativa te voló la mente tanto como a mí, dale like y suscríbete, porque cada semana exploro escenarios históricos que te harán ver el mundo de manera completamente diferente. Y aquí está mi pregunta para ti. ¿Qué otro evento histórico crees que merece este tipo de análisis? ¿Qué y si te quita el sueño? Déjamelo en los comentarios.